Yo recuerdo a mi papá leyendo el periódico en la cama, leyendo los libros en su oficina, en una oficina con una biblioteca muy grande y diciendo, entendiendo que era una cosa muy importante. Las palabras para mí siempre fueron muy importantes y tendría yo 3 o 4 años y ya entendía que la lectura era algo muy importante. ¿Cómo se despertó en ti el deseo de leer? Bueno, en primer lugar, desde primaria, porque ahí nosotros teníamos lecturas de cuentos, entonces yo me imaginaba esos cuentos, bien sea cortos o largos, me imaginaba esos cuentos como si fueran películas de cine, entonces así empecé a descubrir que la lectura puede ser entretenida y no algo tedioso, ¿no? Relacionando libros con imágenes, ¿y tú? Yo recuerdo que eran cuentos, eran fábulas de Esopo. Entonces, como esas fábulas tienen como quien dice, la moraleja y también una historia bastante interesante, generalmente con animales. Entonces, fue allí que la historia, o sea, los animalitos, lo bonito del cuento, luego me llevó a pensar, pero ¿qué está queriendo decir? Y es allí que me conseguí la moraleja y eso. Incluso empecé a escribir cuentos con moraleja y todos decían el cuento y luego decían moraleja. Ya luego fui cambiando el estilo, pero fue precisamente eso lo que me hizo profundizar en la lectura, que contaban una historia y a la misma vez daban una reflexión. ¿Y ustedes que se quedaron pensativos? Mira, son como dos cosas que suceden. Primero, que fue cuando aprendí yo a leer, porque yo estaba en el preescolar y la profesora nos puso a leer un cuento, precisamente como lo hacen en el Plan Revolucionario de Lectura, colectivamente. Y yo era el único que no sabía leer. Entonces me dio mucha pena y fue que yo empecé a buscar la manera de aprender a leer. Y en segundo fue cuando se me dañó el televisor, que no tenía nada que hacer, no había televisión, no había nada, y agarré un libro y lo empecé a hojear, lo empecé a leer, hasta que me empezó a interesar la lectura y fue comprando más y más libros. Como a los 4 o 5 años yo aprendí a leer y a los 6, 5 años es cuando me interesó la lectura. Empecé a leer libros, así cada vez que tenía tiempo, cuando no tenía nada que hacer, leía libros cuando voy a mi casa, cuando voy para cualquier lado. Bueno, yo empecé a leer, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue por las imágenes. Yo las veía y luego quise saber qué significaban, entonces empecé a leer. Y sí, he agregado otros gustos a mi lectura. Bueno, libros como de historias grandes, cosas así. Cada vez libros más complicados, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Yo leí cuentos, historias, aventuras, como hasta los 20 años. Y a los 20 años conocí a un autor que se acababa de morir, tenía 22 años exactamente. Un autor que se acababa de morir y yo no había leído, que es Julio Cortázar. Y descubrí que era una forma diferente de leer, que no era, lo van a descubrir ustedes con muchos autores. Y empecé a leer como adulta, leyendo a Julio Cortázar y viendo que había una forma mucho más complicada y que había una forma que lo estimulaba a uno también a escribir y a buscar otros libros y era una forma maravillosa. Pero a mí me gustaría que aquí en la feria también se dramatizan lecturas, se dramatizan historias, porque el Plan Revolucionario de Lectura también incluye eso. Aquí hay unos actores, vamos a contarles a las personas, aquí hay unos actores que están representando unos personajes que están en un libro que uno de ustedes tiene. ¿Cuál libro es, Camila? Camila lo tiene, ¿verdad? Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, acompañadas de los diarios de Quito y Paita, así como otros documentos. Bueno, aquí están los actores que están dramatizando para los lectores precisamente ese libro. ¿Qué hacen ustedes en estas dramatizaciones? ¿Personifican, se sientan uno enfrente del otro? ¿Qué hacen con este libro? ¿Cómo hicieron para imbuirse dentro de este espíritu de esas cartas de amor? Bueno, nosotros nos encontramos aquí en la feria
pues no solo personificando a Simón y a Manuela, sino además tratando de llevar a toda la gente que está visitando la feria las cartas de Manuel y de Simón, que la editorial El Perro y la Rana están ofreciendo de manera gratuita aquí dentro de la feria. Y Bolívar, precisamente por ese conocimiento que tenía, por la lectura, por el conocimiento de tantos libros, como nuestros grandes héroes, así fue Francisco de Miranda, que además nos legó unos diarios impresionantes y bueno, eso forma parte, por eso esos grandes hombres, Andrés Bello, Simón Rodríguez, pudieron surgir por ese gran conocimiento que adquirieron a través de la lectura y del conocimiento de la época. Mire, nosotros siempre finalizamos los programas abrazándose, así que se pegarán con el abrazo. Vengan. A José Tomás, lo